Damos gracias al Señor una vez más porque nos permite compartir en este tiempo su palabra, la palabra viva y eficaz que Él nos ha dejado para beneficio, bendición de nuestras almas. Hay un versículo que quiero leer que se encuentra en el Salmo 4 y es el versículo 6 y dice: muchos son los que dicen, ¿quién nos mostrará el bien? Y responde el salmista: alza sobre nosotros, oh Jehová, la luz de tu rostro. ¿Por qué quiero leer eso en este momento, antes de empezar este programa? Porque vivimos en un momento de gran confusión, de gran crisis espiritual, y esa confusión lleva a muchos a tomar decisiones por seguir la corriente o por presión o por desconocimiento. Algunas voces se levantan y dicen: ¿quién nos puede ayudar ahora? ¿Quién puede decirnos a quién seguir? Queremos en este momento pedir a Dios que Él nos enseñe, que Él traiga a nuestra vida la luz que necesitamos, porque siempre el Señor va a hacer eso. Y hoy tenemos un programa muy especial y muy a tiempo con los tiempos que vivimos. Vamos a hacer una pausa y regresamos de inmediato. Tenemos hoy algunas personas, especialmente un invitado especial que voy a presentar de inmediato, pero quiero darle la bienvenida al hermano José Antonio Muñoz, a Abelardo, que siempre está con nosotros, a Loren, que hace unos días que no estaba con nosotros, y de forma especial al hermano, al licenciado José Alberto Ortiz, quien de una forma muy llana, muy clara y sobre todo muy bíblica, va a enseñarnos, a contestar algunas preguntas claves que necesitamos en este tiempo. Vienes como miembro de Acción Cristiana. Quisiéramos primero que tú nos dijeras qué es Acción Cristiana, qué hace, y de forma breve, si puedes. Sí. El Grupo Acción Cristiana es una organización cívica que se decidió constituir por parte de un grupo de ciudadanos cristianos, laicos, enfocada en luchar por la preservación de los principios cristianos en la sociedad, específicamente en las leyes y en las políticas públicas. República Dominicana es un país de una mayoría creyente de convicciones derivadas del cristianismo, como el catolicismo romano o el protestantismo evangélico. Las leyes y las políticas de la República Dominicana han mantenido esos principios a lo largo de la historia y nosotros luchamos para que se mantengan, tratando de contrarrestar la corriente secularizante y tiránica que está viviendo Europa y Estados Unidos, países que en los últimos 60 años han desarrollado un proceso de desconocimiento de las raíces cristianas sobre las cuales se fundaron. Quisiéramos, José Alberto, que tú nos introdujeras algunos temas que han estado dando vuelta en la atmósfera dominicana, especialmente en las últimas semanas, para que nos precises en realidad de qué se tratan estas leyes. Yo creo que José Antonio tiene algo que decir en ese sentido. Básicamente, hace unas cuantas semanas, la sociedad dominicana se despertó con la sorpresa de que la Cámara de Diputados quería conocer un proyecto de ley sin que fuera sometido a vista pública. De manera específica, el proyecto de ley de salud sexual y reproductiva. Y todo esto creó en sí mismo un revuelo inmediato. ¿Qué tú puedes decirnos sobre esa ley, sobre ese anteproyecto de ley, mejor dicho, y por qué causó tanto impacto en la sociedad y sobre todo en las iglesias cristianas? Si el proyecto de ley de salud sexual y reproductiva fue introducido en el año 2013 en la Cámara de Diputados por los legisladores Cristian Paredes y Hugo Núñez, aunque Cristian Paredes ha sido el más vocal en la defensa del proyecto de ley. Ese proyecto de ley, que a nuestro entender fue redactado en el Fondo de Población de las Naciones Unidas, es una ley que ha sido aprobada en Uruguay, en Argentina, en Colombia, en México y en otros países de América Latina.
Es una ley que cambia el perfil de la sociedad dominicana, es una ley que toca temas tan diversos como lo es la educación, la salud pública, también impacta el derecho a la vida de los no nacidos, introduce a los niños y a los jóvenes en una cultura sexual totalmente aberrante y denigrante, y también impacta negativamente la libertad religiosa del pueblo dominicano, específicamente de los ministros religiosos, de los pastores, de los sacerdotes, de los maestros bíblicos, ya que pretende regular y controlar lo que se va a enseñar en nuestras iglesias y en los colegios cristianos y católicos de la República Dominicana. Esa ley, como bien señalé, fue introducida en el año 2013, nunca se convocó a vistas públicas, fue examinada por 3 comisiones de la Cámara de Diputados, la de Equidad de Género, la de Salud y la de Ministerio Público. No fue vista por la Comisión de Derechos Humanos, no fue vista por la Comisión de Educación, y despertamos hace unas semanas con la noticia de que el proyecto se iba a conocer de urgencia y se iba a aprobar en 2 lecturas consecutivas. Esto provocó la denuncia de parte de diferentes organizaciones de la Iglesia Evangélica, nuestra movilización hacia el Congreso, y cuando los legisladores vieron la reacción tan fuerte que tuvo este proyecto de ley en contra de las iglesias evangélicas y también de la Iglesia Católica, entonces ellos decidieron no conocer el proyecto, sino devolverlo a la Comisión de Salud para que la Comisión de Salud convoque a vistas públicas. Y ahora podemos entrar ya en los temas más específicos de la ley. Licenciado, uno de los elementos que tocó en la definición que estuvo conversando hace unos segundos fue la ideología de género. Sí. ¿Qué es la ideología de género? ¿Cómo puede definirse la ideología de género y qué abarca la ideología de género? Sí, la ideología de género es el corazón del proyecto de ley de salud sexual y reproductiva. Es la ideología que se pretende introducir en la República Dominicana y no es más que la creencia generalizada de que el sexo no viene determinado por la biología, sino que el ser humano decide qué sexo quiere adoptar. Poco importa que usted haya nacido como mujer o como hombre, usted decide qué va a ser, si va a ser una mujer o un hombre, y lo puede decidir a la edad que usted entienda. Ese es el corazón de la ideología de género. No fuera ningún problema para la humanidad si fuera una ideología que se mantuviera aislada en un círculo de 2 o 3 pensadores. Lamentablemente es una ideología que comenzó en un círculo pequeño, pero que logró expandirse a través de la revolución feminista y a través de la revolución erótica que se desarrolló hace 50 o 60 años y logró enquistarse en los centros de poder mundial. Es la ideología que mueve a la Organización de las Naciones Unidas y es la ideología que mueve a las naciones más poderosas del mundo, sobre todo a los Estados Unidos de Norteamérica y a las naciones que integran la Unión Europea. Y hablar de centros de poder mundial, cabe preguntar, la intolerancia o la tolerancia de esa ley, ¿cómo define esa ley o ese movimiento lo que es el concepto de tolerancia? Esa ley redefine lo que es la palabra tolerancia, José Antonio. Hace 70, 80 años la palabra tolerancia era el equivalente a estar de acuerdo en el desacuerdo. Correcto. Tú y yo podíamos tener ideas diferentes, Correcto, pero estábamos de acuerdo en el desacuerdo que teníamos y no nos ofendíamos ni nos agredíamos por tener ideas diferentes. Así es. Ahora el concepto de tolerancia ha cambiado. Si yo pienso diferente a ti o si yo pienso diferente al lenguaje políticamente correcto que se ha impuesto en la sociedad de hoy, desde hace 20 o 25 años, entonces yo soy un intolerante. Si yo estoy de acuerdo, si yo estoy en contra del matrimonio homosexual y estoy a favor del matrimonio entre un hombre y una mujer, entonces yo soy definido por estos ideólogos del género como una persona intolerante. Si yo estoy en contra del aborto y a favor de la vida de los no nacidos, entonces yo soy visto como un intolerante, porque yo estoy en contra de lo que ellos consideran políticamente correcto, que es el lenguaje y la ideología que se ha impuesto en la sociedad de hoy. ¿Quiénes promueven en la República Dominicana todo este andamiaje? Este andamiaje está siendo promovido en la República Dominicana por una serie de organizaciones no gubernamentales, mayormente de origen feminista, seguidoras del feminismo de género, que son financiadas por estos organismos internacionales. También otras organizaciones no gubernamentales supuestamente dedicadas a promover la planificación familiar en la República Dominicana y el control de la natalidad, pero más que todo se han convertido en negocios donde lo que se promueve es el uso de anticonceptivos y de preservativos entre la juventud para ellos poder hacer su negocio, incrementar sus ganancias y también satisfacer los requisitos de aquellos que los financian, porque claro, quienes financian estas organizaciones les exigen que promuevan esta ideología. Entonces los que reciben el financiamiento se dedican a promover esta ideología en la República Dominicana. Estamos hablando de organizaciones no gubernamentales en República Dominicana
que reciben cientos de miles de dólares al año. Una de ellas, tuve acceso a la información la semana pasada, que recibe $1 millón de parte de su organización madre en los Estados Unidos de Norteamérica. Entonces, recibiendo $1 millón estadounidenses al año, Claro. sin convicciones cristianas en el corazón, las cuales nos han enseñado que no podemos servir a Dios y a las riquezas, con mucha razón ellos van a defender lo indefendible, que es la sexualización de la sociedad dominicana, la eliminación del derecho a la vida de los no nacidos, la condenación de las mujeres dominicanas a una vida de ostracismo y de sufrimiento, y sobre todo a la desintegración de la familia, que es el fundamento de la sociedad. Tú has hablado de dos puntos fundamentales que han sido la educación y la familia. Antes de entrar de manera particular al primero de estos temas, que pudiera ser la familia, déjame preguntarte, ¿es República Dominicana el primer país donde esto está sucediendo en América Latina, o ya ha sucedido en América Latina en algunos otros países? República Dominicana fue la parada que ellos decidieron hacer en su gira que inició en América Latina hace muchos años. Gracias a Dios el Señor levantó su iglesia. La iglesia fue usada por Dios para convencer a los legisladores de que este proyecto no fuera aprobado, pero esta oleada comenzó en América Latina hace más de 20 años, porque este proceso comenzó hace unos 50 o 60 años en Europa Occidental y en Estados Unidos, cuando la generación de los baby boomers, que fue la generación que subió después de la Segunda Guerra Mundial, llegó a la juventud o a la vida adulta temprana en la década del 60 y comenzó a entrar a las universidades. Ellos decidieron romper con el pasado, decidieron romper con lo que sus padres les habían enseñado, decidieron no continuar el sistema de valores y tradiciones que se pasaba de generación en generación, y abrazaron las ideas del feminismo de género, abrazaron las ideas de la revolución erótica, abrazaron las ideas de la revolución cultural que habían sido propagadas años anteriores por pensadores como Margaret Sanger en el caso feminista, Alfred Kinsey en el caso de la revolución erótica y Herbert Marcuse en el caso de la revolución cultural. Se desató toda una revolución moral en Estados Unidos y en Europa Occidental. Amoral. Exactamente, totalmente inmoral. Ahí fue la época de los hippies, la época del amor libre. Las drogas. La época de las drogas, la época del desconocimiento a la autoridad. Correcto. Luego, y el espiritismo orientalista. Y el espiritismo orientalista. Esos jóvenes que se levantaron en la década del 60, que se rebelaron contra la autoridad y que abrazaron todas estas ideas inmorales, fueron los jóvenes que se graduaron de las grandes universidades prestigiosas de Estados Unidos y de Europa Occidental. Fueron los jóvenes que se enquistaron en las empresas como altos ejecutivos. Fueron los jóvenes que entraron a la política de las grandes naciones desarrolladas y entraron al sistema de poder que lo integran las Naciones Unidas. Cuando colapsa el sistema comunista a principios de la década del 90, ya esos jóvenes, que ya eran adultos, estaban listos para expandir lo que fue la revolución moral de Occidente, expandirla a nivel mundial, y ahí comienzan estas leyes a ser promovidas en América Latina. Lamentablemente países como Uruguay, como Argentina, como México y como Colombia han caído seducidos por esta ideología, y estamos luchando para que la República Dominicana se aferre a sus tradiciones judeocristianas y no sucumba ante esta ideología satánica. Como dijiste, damos gracias a Dios de que en República Dominicana ellos pudieron encontrar un freno hace unas cuantas semanas, cuando la Iglesia de Cristo se levantó, se puso en pie y levantó su voz para detener esta situación. Vamos a una pausa y cuando volvamos entonces vamos a tocar de manera directa el tema de la familia. Estamos de vuelta una vez más con esta importante intervención que estamos teniendo en el programa de hoy con el licenciado José Alberto Ortiz. Y queríamos preguntarle, usted mencionó sobre la familia, en todo lo que tiene que ver con este proyecto de ley y específicamente con la ideología de género que usted acaba de definir. El concepto de familia tiene un tema preponderante allí. ¿Cómo se define social y legalmente dentro de ese concepto? El proyecto desconoce la definición de familia que otorga la Constitución de la República Dominicana. La Constitución Dominicana es clara al definir en el artículo 55 a la familia formada por el matrimonio entre un hombre y una mujer como el fundamento de la sociedad,
Y en el artículo 63 de la Constitución coloca a esa familia como rectora del proceso educativo de los hijos. Este proyecto retira a la familia del proceso educativo de los hijos, lo entrega en las manos del Estado, retira la autoridad de los hijos sobre los padres y crea unos términos donde coloca a los niños y a los adolescentes como dictadores y gobernadores de sus padres en el área sexual. O sea, la ley introduce términos como los derechos sexuales y derechos reproductivos. Los derechos sexuales no son más que la libertad de tener relaciones sexuales con quien se quiera y cuando se quiera, y se le extiende a niños y adolescentes. Crea el término capacidad evolutiva, donde define el mismo como la capacidad de los niños de tomar las decisiones que ellos entiendan que son correctas. Y la ideología de género la introduce de manera transversal en el sistema educativo. Al introducirlo de manera transversal quiere decir que se tiene que enseñar en todas las asignaturas. Asimismo, impone un currículo de educación sexual a todos los centros educativos del país, incluyendo los católicos y los cristianos, basado en lo que es la diversidad, el erotismo, el placer, las relaciones afectivas. O sea que nuestros hijos serían enseñados en los centros educativos del país que no hay nada malo en una niña enamorarse de su mejor amiga y un niño enamorarse de su mejor amigo. No hay nada malo en que un niño, si se siente mujer, pueda ir al baño de damas. Igual una muchacha que se sienta hombre pueda ir al baño de caballeros. Es decir, que es una serie de temas que se introduce que prácticamente retiran a la familia del proceso educativo de sus hijos. Empodera a los niños y a los adolescentes en el área sexual, los sexualiza, el Estado se convierte en su educador en el área sexual y en el facilitador de esa libertad de relaciones sexuales, porque el proyecto habla de todo un sistema del Estado convertirse en proveedor de preservativos y anticonceptivos para esos niños y esos adolescentes. Según el diputado Cristian Paredes, el propósito de esto es frenar el alto índice de embarazos en adolescentes en la sociedad dominicana. Para ahí se prueba lo poco sincero y lo poco honesto que fue el propósito del proyecto de ley, porque la mejor investigación científica que se ha hecho con el tema de las relaciones sexuales entre adolescentes y los embarazos en adolescentes demuestra que el entregarle preservativos y anticonceptivos a los adolescentes no es la solución. Claro. El Centro de Control de Enfermedades de los Estados Unidos de Norteamérica, que es un organismo del gobierno federal norteamericano, expresó claramente en su página de internet que el mejor método anticonceptivo es la abstinencia. Perdóname, sí. José Alberto, yo quisiera que tú volvieras a repetir eso. Tú volvieras a decir de dónde viene, sí, de qué fuente viene eso. El Centro de Control de Enfermedades, que no es una iglesia, no, para nada, ni es una institución religiosa, es un organismo técnico del gobierno federal de los Estados Unidos de Norteamérica. Expresa en su página de internet. Usted puede entrar y verlo en la página de internet, en el área de enfermedades de transmisión sexual y embarazos de adolescentes. El mejor método anticonceptivo es la abstinencia. El mejor método anticonceptivo para los jóvenes y para los adolescentes es la abstinencia. O sea, el mismo Centro de Control de Enfermedades que asesora al gobierno americano en materia de salud pública, le está diciendo al gobierno americano y al mundo que la solución de los embarazos en adolescentes no está en entregarle preservativos ni anticonceptivos, está en promover la abstinencia. Estados Unidos, desde el año 82 a la fecha, ha gastado $6,000 millones en programas de educación sexual que fomentan el uso de preservativos y anticonceptivos, y solamente $1,000 millones en programas de educación sexual que fomentan la abstinencia. Es decir, que la proporción es de 6 a 1, totalmente abismal. ¿Cuál es el resultado? Estados Unidos tiene la mayor tasa de embarazos en adolescentes del mundo desarrollado. En el mundo desarrollado, Estados Unidos tiene un índice de embarazos en adolescentes de 5%, bajo en comparación con el de República Dominicana, que es de un 22%, pero es el más alto del primer mundo, en comparación con Suiza, que es de un 0.5%. En Estados Unidos, cada año, 10 millones de adolescentes ingresan a la lista de enfermos de transmisión sexual. Wow. O sea, cada año 10 millones de jóvenes entre 14 y 19 años en Estados Unidos se enferman de SIDA y de otras enfermedades de transmisión sexual. Es decir, que las campañas de educación sexual que fomentan el uso del preservativo no han dado resultado. Y por último, en la campaña de educación sexual que se llevó a cabo en el gobierno de Bill Clinton, en el segundo gobierno, específicamente en el año de 1998, la campaña tuvo que cambiarse. La campaña decía sexo seguro, en inglés safe sex, promovía el uso del preservativo y de los anticonceptivos. Cuando se dieron cuenta
que no era tan seguro, entonces tuvieron que cambiar la campaña y llamarle Safer Sex, sexo más seguro, que no es lo mismo que sexo seguro. Es decir, que los programas de educación sexual que fomentan los preservativos y anticonceptivos han fracasado en una nación desarrollada mucho más educada que la nuestra. ¿Por qué nosotros vamos a imitar un modelo que ya fracasó? ¿Por qué vamos a aprobar una ley que fomenta una práctica que llevó a la nación más rica y poderosa del mundo al fracaso? Correcto. Con adolescentes embarazadas, adolescentes enfermos y enfermas de SIDA y otras enfermedades de transmisión sexual. El problema serio que tiene la República Dominicana de embarazos en adolescentes, que es de un 22%, el segundo más alto de América Latina y el Caribe, se resuelve promoviendo la abstinencia. Ya las iglesias están haciendo su trabajo, promoviendo la abstinencia entre sus jóvenes a través de la predicación. Los colegios cristianos y católicos están haciendo su trabajo, pero el Estado tiene que hacer su trabajo, facilitando una educación sexual que enseñe la abstinencia a los jóvenes, y para eso se hace necesario que el Congreso apruebe el proyecto de ley de educación sexual basado en valores y responsabilidades que el Grupo Acción Cristiana, a través de un grupo de diputados, sometió hace 2 años en el Congreso y que por falta de voluntad política no caminó. Ese proyecto introduce un currículo de educación sexual que fomenta la abstinencia entre los jóvenes, que fomenta el ejercicio de la sexualidad humana como un acto responsable, que solamente lo pueden llevar a cabo adultos, en un concepto de exclusividad que solo te provee el matrimonio con una persona del sexo opuesto. Esa es la educación sexual que se tiene que enseñar en los colegios, no una educación sexual que lo que fomente es el erotismo y el desenfreno entre la juventud. Yo te pregunto, si por un lado nosotros estimulamos el erotismo, toda actividad sexual, la que parezca y la que se quiera, la que se elija, y por otra parte decimos, para limitar un poco los embarazos, vamos a dar medidas de anticonceptivas o preservativas. ¿Cuál es el mensaje que le estamos dando a los jóvenes? Los invitamos a ser promiscuos y después queremos ofrecerles algunas medidas para que no salgan embarazadas. ¿Cuál es el mensaje? El mensaje es, Orfa, que un problema de cáncer, en vez de tratarlo con quimioterapia, lo queremos tratar con aspirina. Y el mensaje que se le está dando a la juventud es que no importa que tú tengas relaciones sexuales, lo que importa es que no salgas embarazado, o que no te enfermes. Entonces te vamos a dar el preservativo para que evites las enfermedades de transmisión sexual y te vamos a dar el anticonceptivo para que no salgas embarazado. Y no estamos con eso diciendo, primero, no importa los que pudieran nacer, y por otro lado le estamos diciendo a las muchachas, es una vergüenza que salgas embarazada. Exacto. O sea, estamos provocando confusión en lugar de educar. Entonces esta educación no es realmente lo que se pretende. No es educación. Es una educación. No está la educación. Incluso yo tuve un debate con una dirigente feminista hace unas semanas en un programa de radio, donde ella decía que a los jóvenes había que enseñarlos a ser responsables en materia sexual. Y yo dije, me alegra que usted mencione ese término porque nuestro proyecto de ley se fundamenta en la responsabilidad, pero el proyecto de ley que ustedes están defendiendo, el del diputado Cristian Paredes, no menciona la palabra responsabilidad por parte alguna. La palabra responsabilidad está ausente. Lo que habla es de erotismo, lo que habla es de placer, lo que habla es de diversidad. O sea, usted sabe lo que es enseñarle a un adolescente la palabra diversidad sexual. Usted le está enseñando que no importa que él tenga relaciones con una persona de su mismo sexo, no importa que se tenga... Como un animal. Relaciones en grupo. Pero cuando uno dice eso, dicen que uno es un exagerado y que uno está siendo alarmista. Pero hay que ver lo que está pasando en los otros países. Por supuesto. ¿Hasta dónde le han llevado esas legislaciones, esa libertad, convirtiéndola en libertinaje? Vámonos a Puerto Rico, que está a 20 minutos de aquí tomando un avión al lado de nosotros, en esa pequeña isla, que es un país donde se habla español, pero que su sistema educativo es el mismo sistema americano por la condición de Estado libre asociado de ellos. En Puerto Rico el sistema de educación sexual es el que se quiere implementar aquí, donde a los niños y a los adolescentes desde los 6 años se le enseña que una relación sexual entre personas de un mismo sexo es totalmente normal, o que no importa que ellos decidan tener relaciones sexuales en grupo. Vi uno de los libros que en Puerto Rico se impusieron
por esta educación, la educación sexual, y realmente a un adulto le avergüenza ver lo que ve ahí, las imágenes. Y esas mismas imágenes están en un libro que existe aquí en la República Dominicana, que una organización no gubernamental preparó desde el año 2008 y lo tiene ahí guardado para cuando se apruebe ese currículo de educación sexual, al otro día entregarlo en manos del Ministerio de Educación. O sea, ya el programa está listo para ser implementado en República Dominicana, solamente están esperando la aprobación de esa ley, que gracias a Dios se ha detenido por el momento y tenemos que seguir trabajando Amén. y luchando para que esa ley no sea aprobada. Entonces tú nos estás hablando de una educación sexual obligatoria, una Sí. vez que sea ley. Sí, porque la quieren imponer, Sí, dice que es obligatoria. Obligatoria. ¿Y dónde queda entonces la libertad de conciencia de los padres? La quieren eliminar. Tendríamos que ir a los tribunales a pelear por nuestra libertad de conciencia, porque esa ley de por sí es inconstitucional, porque niega la libertad de conciencia de los padres. El artículo 63 de la Constitución coloca a la familia como rectora de la educación de sus hijos. El artículo 12 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos dice que los padres tienen el derecho a escoger la educación para sus hijos que vaya de acuerdo a sus convicciones morales y religiosas. La propia ley de educación coloca a los padres como directores del proceso educativo de sus hijos y como aquellos que deben seleccionar la educación que quieren para sus hijos. Esta ley de salud sexual y reproductiva niega esos principios. Coloca a los padres como entes nulos, anula a los padres del proceso educativo de sus hijos y los padres tendrán que ir a los tribunales a pelear a través de acciones constitucionales de amparo su derecho a dirigir el proceso educativo de sus hijos. ¿Y por qué en otros países? Porque vemos en las redes sociales, en las noticias, que en otros países los padres han perdido ese derecho y legalmente terminan incluso presos cuando Sí. se niegan a que sus hijos vayan al colegio o a esa clase, asistan a esa clase. Porque lamentablemente, Loren, en los demás países, la ideología de género ha penetrado tanto en la sociedad que ha ganado el corazón de los jueces. Y los jueces se han dado a la tarea de reinterpretar la Constitución y las leyes a favor de la ideología de género. Eso pasó en Estados Unidos en 1973, cuando la Corte Suprema Federal, en la sentencia de Roe vs. Wade, dictó una sentencia totalmente apegada a la ideología de género. 6 jueces en Roe vs. Wade le impusieron el aborto a toda una nación. El aborto estaba prohibido en los 50 estados y en un día eso cambió. Bueno, como ahora. 40 años después, 39 años después, en el 2014, en la sentencia de Obergefell, peor, 5 jueces, por una minoría, por una diferencia de un voto, le impusieron el matrimonio entre homosexuales a la mayoría de la nación americana. Estamos hablando que en Estados Unidos no llegaban a 14 los estados que habían aprobado el matrimonio entre homosexuales. Más de 30 estados lo mantenían prohibido. Y más de 50 millones de personas en diferentes estados habían votado en referéndums y en elecciones estatales para mantener esa prohibición. 5 jueces, haciendo activismo judicial y para complacer al lobby gay, decidieron imponerle el matrimonio homosexual a todo Estados Unidos. En Europa está pasando que la libertad de conciencia está siendo redefinida y cuando se trata de la educación sexual obligatoria, no hay libertad de conciencia de los padres, no hay derecho de los padres dirigir el proceso educativo de sus hijos. El niño tiene que ir a la escuela a tomar la clase obligatoria de educación sexual, o si no el padre pierde la guarda del niño o va preso. Pasó en Alemania, pasó en Suecia y pasó en el estado de Massachusetts, en Estados Unidos, donde padres han sido forzados a llevar a sus hijos a las clases obligatorias de educación sexual. José Alberto, está sumamente interesante lo que estamos escuchando, pero vamos a ir a una breve pausa y volvemos en breve. Una vez más retomamos este tan importante tema que estamos tratando hoy, un conversatorio con el licenciado Ortiz de Acción Cristiana sobre la ideología de género y sobre el proyecto de ley que se trató de pasar recientemente de salud sexual
y reproductiva en la República Dominicana. Licenciado, usted mencionó que es un derecho fundamental de los padres que estos, según la Constitución, de que estos participen o tengan una voz presente sobre la educación de sus hijos. ¿Nos podría usted ilustrar un poco más profundamente qué derechos están perdiendo los padres sobre si esto llega a pasar y aprobarse en la ley? ¿Qué es lo que yo no puedo hacer o que yo no tengo derecho a hacer como padre? Sí, tú como padre cristiano, tú no vas a poder escoger, según esta ley, una educación cristiana para tu hijo. Según esta ley, si tu hijo quiere otro tipo de educación, tú estás obligado a pagar por ese tipo de educación porque es la que quiere tu hijo de conformidad al principio de capacidad evolutiva que está en la ley, donde se deben respetar las decisiones del niño y del adolescente. O sea, tu hijo se te va a imponer a ti y tú vas a tener que pagar por eso. Si no, el Estado te puede sancionar. No establece las sanciones que pueden producirse, pero el Estado podría sancionarte. Lo interrumpo. Sí. Entonces, yo no puedo decidir qué educación él va a recibir, pero sí tengo la imposición de pagar por la que él elige. Según esa ley, sí. Y en el caso de la educación sexual, tú como padre no vas a tener derecho a retirar a tu hijo de la asignatura de educación sexual porque la educación sexual se va a hacer obligatoria. Es una educación sexual totalmente contraria a los principios cristianos porque se basa en la diversidad, se basa en las relaciones afectivas, se basa en el placer, en el erotismo. Y tú como padre cristiano no vas a poder ejercer tu derecho de retirar a tu hijo de la asignatura porque la asignatura se va a hacer obligatoria. La ley no establece un sistema de sanciones para los padres, pero si esa ley se aprueba, vendrán leyes posteriores o reformas posteriores que establecerán un sistema de sanciones para los padres, tal y como ocurrió en Alemania, tal y como ocurrió en Suecia, tal y como está ocurriendo en el estado de Massachusetts, en Estados Unidos. ¿Qué pasó en Alemania? En Alemania pasó que un grupo de padres bautistas, 5 parejas de padres, fueron condenados a penas de cárcel entre 1 y 3 meses por no enviar a sus hijos a las clases obligatorias de educación sexual que se estaban impartiendo en la región de Bavaria, en el sur de Alemania. ¿Qué pasó en Suecia? Una pareja de misioneros se iba a marchar del país para un viaje misionero con sus hijos, fueron parados en el aeropuerto y fueron devueltos a territorio sueco y no se les permitió salir de Suecia porque sus hijos no estaban cumpliendo con la asignatura obligatoria de educación sexual y ya tenían un impedimento de salida de Suecia, un país que se precia, un país en el cual yo viví por 2 años y que se precia como defensor de los derechos humanos en el mundo y como defensor de las libertades. Y en el caso del estado de Massachusetts, una pareja de padres cristianos bautistas también, se les retiró la guarda de sus 5 hijos por 6 meses por ellos negarse a enviar a sus hijos a las clases obligatorias de educación sexual que el estado de Massachusetts Perdóname imparte. un momentito. Lo que tú estás diciendo es que la clase de educación sexual ha tenido un repunte tan alto que no importa si tú sacas a tu hijo de una clase de matemáticas, de cualquier otra, pero de educación sexual no lo puedes sacar. Fíjese, Orfa, así mismo, se supone que usted tampoco pueda retirar a su hijo de la clase de matemáticas, claro, pero no se han escuchado con aplicación de sistema de consecuencias contra padres que hayan retirado a su hijo de la clase de matemáticas, claro, o por ejemplo, de la clase de historia. Todavía en el mundo hay gente que simpatiza con Adolfo Hitler y los nazis. Así es. Yo no he escuchado el primer caso de un padre seguidor de Adolfo Hitler que haya retirado a su hijo de la clase de historia porque se esté criticando a Adolfo Hitler, que se le haya impuesto un sistema de consecuencias. Sin embargo, se le está imponiendo consecuencias a padres que están retirando a sus hijos de las clases de educación sexual, cuando toda la educación se supone que sea obligatoria y que usted no puede retirar a su hijo de las asignaturas, pero las consecuencias solamente se están produciendo en las clases de educación sexual. Se está imponiendo a eso. El castigo se está imponiendo con las clases de educación sexual porque es parte de una revolución que está llevando al mundo hacia un totalitarismo global fundamentado en el sexo. Y volvemos al artículo 5 de la ley. El artículo 5 del proyecto de ley que se quería aprobar en República Dominicana escondía el verdadero propósito de la ley. El pastor John MacArthur predicó un mensaje hace 2 semanas a raíz de todo lo que está pasando en el mundo, llamado No nos doblegaremos. Y él decía que el propósito de todos estos cambios legales no tienen otro objetivo que el Señor Jesucristo y su iglesia, porque son dirigidos por el mismo Satanás. El artículo 5 del proyecto de ley de salud sexual y reproductiva me confirma esa declaración del pastor John MacArthur. El artículo 5 dice que
la sexualidad humana en la República Dominicana tiene que estar libre de la interpretación restrictiva de textos religiosos, y que la interpretación restrictiva de textos religiosos en materia de sexualidad humana puede traer consecuencias sobre las instituciones y puede permitirle a las personas que se sientan víctimas de esa interpretación restrictiva utilizar los recursos que la ley provee. ¿Qué me quiere decir eso? Que las iglesias y los maestros bíblicos no van a poder predicar ni enseñar sobre lo que dice la Biblia acerca del sexo. Y la Biblia contiene amplias enseñanzas en materia de sexualidad humana. Claro. Sin embargo, una persona que se sienta víctima de esas enseñanzas puede accionar contra la iglesia y puede accionar contra los pastores. Y me han dicho, tú estás exagerando. Pero señores, en el año 2003, un pastor pentecostal de Suecia, el pastor Åke Green, fue condenado a 1 mes de cárcel por predicar desde su púlpito lo que dice Primera de Corintios sobre la homosexualidad, que la homosexualidad es pecado. 2 años antes, en el año 2002, un pastor canadiense fue multado por una comisión de derechos humanos y fue obligado a retractarse. Él no lo hizo y por eso lo multaron, pero lo quisieron obligar a retractarse por haber enviado una carta a un periódico cuestionando los contenidos del nuevo currículo de educación sexual, que es el mismo currículo de educación sexual que se quiere imponer aquí. Estamos hablando de pastores que han sido multados, de pastores que han sido encarcelados por ejercer su derecho a la libertad religiosa. O sea que lo que se esconde detrás de esta aprobación legal no es ataques contra los padres o ataques contra los pastores. Lo que se esconde es un intento velado del mismo Satanás de agredir de manera directa al Señor Jesucristo y a su iglesia, lo que Él siempre ha hecho durante toda la historia de la humanidad. Y se va a formar el perfil de los hombres de los últimos tiempos. Sí. ¿Verdad? Porque estamos viendo ya que los padres no tienen autoridad prácticamente, ni los maestros, se nos ha quitado. Incluso con la normativa nueva de educación se nos ha quitado mucha autoridad frente a los alumnos. Y estamos viendo cómo se está conformando un ser humano diferente. Exactamente, que es un ser humano diferente que se está conformando desde la década del 60. Sí. Y si nos vamos a la palabra de Dios, cuando el apóstol Pablo escribe su última carta a su amado discípulo Timoteo, en el capítulo 3, si mal no tengo entendido, él le describe a Timoteo el perfil del hombre de los últimos tiempos. Así es. Sí. Tú podrías decir, pero él le estaba mandando la carta a Timoteo. Pero hay que entender que la Biblia no solamente se le escribe al destinatario de la carta, sino que también nosotros somos destinatarios de la carta. Pero que en eso, perdóname que te interrumpa, claro, para apuntar eso, él dice, pero debes saber esto. Le está diciendo a Timoteo, tú debes saber esto. Y entonces empieza a decir que en los últimos tiempos, los tiempos serán peligrosos porque, y ahí escribe, ahí da el perfil de lo que estamos viviendo hoy. Exactamente, si nos leemos las cualidades del hombre de los últimos tiempos que Pablo le describe a Timoteo, nos está describiendo no solo a la generación de hoy, sino a la generación que decidió romper con lo establecido en la década del 60. Yo estaba esperando que tú terminaras para Ese es el caldo decirte, de cultivo. porque dice que serán amadores de sí mismos, ingratos, aborrecedores de Dios, desobedientes a los padres. amadores de los deleites más que de Dios. Así Entonces, es. precisamente lo que ellos están imponiendo con toda esta filosofía e ideología de género es el amor al deleite y al placer. Exactamente. Sin límites, Sin límites. y sin aparentes consecuencias. Que antes, Porque es que no se dice cuáles son las consecuencias. yo tengo poco tiempo siendo cristiano, quizás menos que ustedes, pero cuando yo comencé mi caminar con Dios, yo pensaba que ese texto bíblico, Pablo quizás se estaba refiriendo a la sociedad romana de ese tiempo, porque la sociedad romana era una sociedad altamente sexualizada y en decadencia. Y realmente ese nivel de sexualidad a que llegó Roma fue lo que le llevó al declive. Claro. Exacto. Pero se cayó una civilización como la romana, pero después se levantó una civilización mejor, que fue la civilización cristiana. Así es. Entonces Pablo no se estaba refiriendo a esa sociedad, porque la sociedad que surgió después de la caída de Roma fue mejor que la que se pudo dejar atrás. Correcto. Fue una sociedad totalmente permeada por el cristianismo. Pablo se estaba refiriendo a la sociedad de hoy, una sociedad que viene totalmente en decadencia, una sociedad, señores, donde las naciones no son respetadas. Así es, no hay No hay soberanía. respeto a la autoridad. A la ningún soberanía. tipo de autoridad. A la soberanía. Eso no se respeta. No se respeta la soberanía de naciones como la nuestra. Y naciones
Usted mencionar en la década del 50, usted mencionar el nombre de Estados Unidos, infundía miedo, pero Estados Unidos ya nadie lo respeta. Claro. ¿Por qué? Porque así como las tribus bárbaras no respetaron a Roma, cuando Roma se hundió en el placer desenfrenado y en la sexualidad, correcto, está pasando hoy. Estados Unidos está recorriendo el mismo camino de Roma y ya las naciones que lo rodean no lo respetan. Y nosotros queremos imponer en nuestro país ese modelo que va en declive. Exactamente, queremos traer a República Dominicana modelos de naciones que ya están en decadencia. Vamos a dejar ese último punto que Loren precisamente acaba de señalar y tú acabas de rectificar, de traer ese modelo que ya está en decadencia y que se ha probado que no es beneficioso para la sociedad, para un próximo segmento. Vamos ahora a una pausa y volvemos. Quisiera que me permitan retomar el tema de la educación sexual que se quiere imponer en nuestros centros educativos. ¿A quién le corresponde la educación sexual de los hijos? ¿A la escuela, a los padres? Vamos a empezar por ahí. Sí, la educación sexual le corresponde a los padres. Y no solo la educación sexual, de conformidad al artículo 63, es toda la educación. Y la educación que el Estado va a impartir debe ir en consonancia con la educación que los padres quieren para sus hijos. O sea... Es decir, que el colegio debe ser un aliado del padre en lo que el padre quiere que sus hijos aprendan. En virtud del artículo 57 de la Constitución, que habla de la libertad de empresa, los colegios tienen derecho a desarrollar su oferta educativa. Exacto. Porque vivimos en un sistema capitalista de oferta y demanda. Y cada quien tiene libertad, como empresa educativa, de ofrecer el tipo de educación que quiera. Y los padres tienen el derecho de elegir el tipo de educación que quieren para sus hijos. Exactamente. O sea, no puede ir una cosa divorciada de la otra. La familia es quien dirige el proceso educativo de sus hijos y entre las diferentes opciones que hay en un sistema capitalista como el nuestro y en una democracia, entonces los padres eligen esa educación para sus hijos. Ahora, en cuanto a educación sexual, la educación sexual, al igual que toda la educación, tiene que ser una educación que vaya de acuerdo a las convicciones morales y religiosas de los padres. Pero entonces, ¿cómo resolvemos ese dilema entre una mayoría judeocristiana de la República Dominicana, católica o evangélica? ¿Somos mayoría todavía? Totalmente, somos el 82% de la población de acuerdo a estadísticas extranjeras. ¿Cómo es entonces que una minoría nos va a imponer este tipo de proyectos? Porque esa minoría se ha enquistado en los centros de poder mundial. Esa minoría logró enquistarse en la ONU, logró enquistarse en la Unión Europea, logró introducirse en el gobierno federal de los Estados Unidos de Norteamérica, y esa minoría es la que gobierna las naciones poderosas. Entonces esa minoría se siente con el derecho, como bien señalamos en segmentos anteriores, de expandir a nivel mundial lo que fue la revolución occidental. Ahora no se habla de revolución cultural occidental, ahora se habla de revolución cultural global. Ellos quieren imponerle al mundo su revolución. Fíjense lo que pasó en Kenia la semana pasada cuando el presidente Barack Obama visitó ese país. En su discurso prácticamente le estaba hablando al presidente de Kenia, Uhuru Kenyatta, un católico practicante, como si él fuera un niño, insistiéndole en que el Estado keniano debía aprobar los matrimonios homosexuales. Y el presidente de Kenia, en una posición muy digna, para ser un presidente africano de una nación muy pobre que necesita ayuda extranjera, le dijo: presidente Obama, la nación de Kenia comparte una serie de valores con Estados Unidos, pero lo que no compartimos con Estados Unidos es la supuesta tolerancia y respeto a los derechos de los homosexuales. Nunca el Estado de Kenia va a aprobar los matrimonios entre personas de un mismo sexo. Ojalá que hubiera más presidentes como el presidente Kenyatta, que se atrevió a hablarle al presidente de la nación más poderosa del mundo de una manera digna. Pero lo que decía con el tema de la educación sexual, toda educación debe ir de acuerdo a las convicciones morales y religiosas de los padres. Si un padre tiene una convicción moral y religiosa de tipo católica o de tipo evangélico
Esa es la educación que debe escoger para sus hijos. Si Tú el sabes- padre tiene una convicción liberal de la vida, atea, secular, entonces debe elegir una educación secular para sus hijos. Y en una democracia como la nuestra, hay educación secular y hay educación cristiana y hay educación católica. Lo que el Estado no tiene derecho es imponerle a la nación dominicana un solo tipo de educación. Claro. Correcto. Porque eso es Claro. lo que se nos quiere imponer. Que la educación sexual que se va a enseñar es una educación sexual totalmente secular, totalmente atea, totalmente desprovista de valores y responsabilidades. Esa es la educación sexual en la que cree una minoría. Pero la mayoría de la población cree en un tipo de educación sexual basada en los principios cristianos. Entonces, esa educación sexual es la que se debe enseñar al 82% Claro. del estudiantado dominicano, Claro. porque el 82% de la población dominicana profesa creencias derivadas del catolicismo o del protestantismo. Entonces, el otro 18% que asuma una educación sexual liberal. Y en el Claro. sistema dominicano hay libertad para enseñar la educación sexual que se desee. Entonces, yo entiendo, Entonces no necesitamos esa ley. no necesitamos esa ley porque esa ley lo que hace es imponerle a la mayoría de la población el deseo de una minoría. Entonces Exacto. estamos hablando de una dictadura. De una dictadura moral. Totalmente. Una dictadura moral y relativista. Claro. Licenciado, ¿y no ayudaría eso, esa educación sexual, con el tema de los feminicidios y a reducir el índice de embarazo alto en las adolescentes? A mi juicio, yo creo que lo que haría sería aumentarlos. Porque una educación sexual que se fundamente en el erotismo, en el desenfreno, en el placer, en las relaciones afectivas, lo que va a hacer es aumentar el número de prácticas sexuales entre los adolescentes y lo que va a hacer es aumentarlos. Claro. Estamos hablando de lo que hablaba el Centro de Control de Enfermedades de Estados Unidos. El mejor preservativo y el mejor anticonceptivo para los jóvenes y para los adolescentes es la abstinencia. Está científicamente demostrado. El preservativo y el anticonceptivo no garantiza la libertad de los embarazos. Reduce la posibilidad de embarazos, pero no garantiza que una persona, una mujer pueda quedar embarazada. Entonces, lo mejor para los jóvenes es abstenerse. No solo por el tema de los embarazos, sino por el problema social y familiar que le crea a una familia y al país una adolescente embarazada. Porque estamos hablando de un niño que no va a ser criado por su madre. Estamos hablando de un niño que no va a ser criado por su padre. Estamos hablando de un niño que terminará siendo criado por los abuelos. Muchas veces abuelos en condiciones económicas deplorables que no pueden enfrentar la responsabilidad económica de proveer para ese niño. Y es el Estado el que tiene que disponer de ayudas especiales para que ese niño pueda educarse y para que ese niño pueda recibir atención primaria de salud. O sea que realmente el problema de los embarazos en adolescentes no se resuelve entregándole preservativos y anticonceptivos a los jóvenes. Se resuelve enseñándole una educación sexual de integridad que los ayude a ser responsables y a cuidar de la otra persona y a abstenerse de sexo hasta que sean adultos o hasta que puedan casarse. Lo que pasa es que eso nos lleva a otro tema, que es como una agenda oculta, que es el tema del aborto, de la legalización del aborto, Fíjate. que se va a quedar para otro programa, Sí, tengo entendido, sí, ¿verdad? fíjate, brevemente Pero, te puedo decir que la ley de salud sexual y reproductiva, dentro de ese programa de educación sexual, anticonceptivos y preservativos, tiene otro capítulo dedicado al aborto. Garantiza abortos durante los primeros 3 meses de embarazo a niñas y adolescentes, donde prácticamente limita la información a los padres. Sí. Prácticamente es aborto petición para niñas y adolescentes, como pasa en otros países. Y también sanciones para los médicos y para las enfermeras. Esa no lo ley practiquen. elimina la libertad de conciencia de los médicos cristianos y de los Sí. médicos católicos Sí. y prácticamente obliga a los médicos a involucrarse en procesos de abortos contrario a su conciencia. Que yo no entiendo por qué queremos reproducir modelos agotados. Fíjense lo que está pasando ahora en Estados Unidos, Claro. el escándalo de la organización Se Paternidad para. Planificada. Cómo esos videos revelan el comercio Que que hay hay detrás. detrás de la práctica del aborto, Claro. cómo se están comercializando órganos de niños asesinados en el vientre de sus madres y cómo en el día de hoy una clínica abortista de Los Ángeles reveló que 1 de cada 4 abortos no se realizan en el primer trimestre del embarazo, se realizan ya en el segundo trimestre del embarazo, cuando el bebé prácticamente está Formado listo, completamente. está Claro. totalmente formado y está totalmente listo para nacer, solamente esperando aumentar más de peso
para poder venir en mejores condiciones, pero prácticamente el bebé está formado cuando es asesinado dentro del vientre de su madre. Y los mismos médicos abortistas han admitido que los realizan en el segundo trimestre porque los órganos de ese bebé aumentan de precio en el mercado porque están más desarrollados. Fíjense qué comercio satánico se está realizando. Y lo que es peor, como el Senado de los Estados Unidos, sobre todo el Partido Demócrata, se negó, bloqueó la iniciativa republicana de retirarle el financiamiento federal a paternidad planificada. Y cómo la organización que representa a la Federación Internacional de Paternidad Planificada en la República Dominicana no ha dicho, esta boca es mía con el tema, que yo entiendo que sus directivos deberían retirarse de la IPPF ante el crimen que se está cometiendo con estos niños no nacidos. No podemos dejarte ir sin que nos digas qué podemos hacer, padres y maestros. Lo que los padres y los maestros tienen que hacer primero es tomar conciencia sobre estos asuntos, no imitar a nuestros antepasados de Estados Unidos y Europa, que cuando tuvieron que levantarse contra estas iniciativas no lo hicieron. No podemos enclaustrarnos en nuestras casas ni en nuestras iglesias. Tenemos que tomar conciencia de estos asuntos y tenemos que movilizarnos. Tenemos que hacerles saber a los políticos de la República Dominicana, a través de los medios que nos ha dado la tecnología, como son las redes sociales, como son las cartas, como son las llamadas a los programas. Tenemos que hacerles saber a los políticos que nosotros somos una mayoría. Tenemos que organizarnos. Pueden usar Grupo Acción Cristiana para eso, visitando nuestra página, grupoaccioncristianard.org, registrándose como miembros, porque ya los legisladores están entrando a la página de Acción Cristiana y están viendo cuántos miembros tenemos. Si ven que tenemos muchos miembros, entre padres, entre miembros de iglesias, ellos se van a dar cuenta de que no le va a ser fácil ir en contra de nuestros principios, porque ellos están buscando votos. Y una decisión legislativa que ellos tomen contra nuestros principios puede significar la pérdida de su posición en las próximas elecciones. Entonces nosotros tenemos que hacerles saber a los políticos dominicanos que nosotros somos la mayoría y que de nosotros depende que ellos se mantengan en sus puestos. Si estamos unidos y articulados, a ellos se les va a ser muy difícil tomar decisiones que vayan en contra de nuestros principios. Y tenemos que ser vocales, tenemos que ser activos en las redes sociales, tenemos que ser activos en nuestras casas, activos en nuestras iglesias, hablar de estos temas con nuestros hijos, con las personas que nos rodean y articularnos en un solo frente para poder enfrentar todas estas amenazas que nos llegan del exterior. Así es. José Alberto, yo creo que el tema ha sido mucho más interesante de lo que no lo habíamos planeado. Ciertamente la vigencia de todas estas situaciones son profundas y amplias. Yo creo que vamos a tomarnos la libertad de invitarte a un próximo programa. Aquí estaremos. Porque necesitamos continuar profundizando en ciertos aspectos de la educación, de la familia, de la sociedad a manera global, porque no solamente afecta ciertas áreas o segmentos de la sociedad, sino que afecta a toda una nación, porque podemos ver, como tú citaste, el declive y la desmoralización y el alejamiento de Dios de naciones que han incurrido ya por estos caminos. Entonces, una última pregunta sería preguntarte, ¿estamos realmente a tiempo de hacer algo todavía? Totalmente. Y te repito una frase que nos dijo hace 2 años la señora Ana María Ramírez de Colombia. Ana María Ramírez dirige un grupo de padres colombianos que no se dieron cuenta cuando se aprobó esta ley en Colombia en el año 1991 y reaccionaron cuando sus hijos llegaron a la casa y le dijeron lo que le estaban enseñando en las clases de educación sexual en el colegio. Entonces ellos, como padres colombianos, se organizaron en una asociación, han viajado por el mundo denunciando la imposición que se le hizo en Colombia hace más de 20 años y tratando de bloquear en los tribunales la expansión de los contenidos de educación sexual. Pero ella nos dijo, lo que nosotros hemos logrado en Colombia es poco, porque nos dimos cuenta muy tarde. Ustedes están a tiempo. Hace 2 años también el diputado uruguayo Gerardo Amarilla, que es el único diputado evangélico en el Congreso de la nación más secularizada de América Latina, que es Uruguay, con apenas un 2% de cristianos, él ha sido una especie de Juan el Bautista en su nación, una voz que clama en el desierto. Sin embargo, yo creo que Dios lo ha usado a él en el Parlamento uruguayo para traer juicio sobre una nación que le ha dado totalmente la espalda a Dios. Él en su visita a República Dominicana nos dijo en el 2013, ustedes en República Dominicana todavía están a tiempo, porque ustedes tienen una mayoría cristiana o católica
y además de eso tienen una constitución que protege los principios cristianos. Así es. Ustedes lo que tienen que hacer es Claro. unirse, articularse, refugiarse en su constitución y luchar por su nación. Pero ustedes lo que no pueden es quedarse pasivos, porque si se quedan pasivos, entonces la minoría se les va a imponer. Y ustedes todavía están a tiempo de evitar que esa minoría se les imponga. Y Así sea. no podemos permitir que pase lo que pasó en Uruguay. Así es. Uruguay le dio la espalda a Dios y hoy tiene aborto legal a petición, matrimonios homosexuales y consumo de marihuana legalizado. Nosotros estamos a tiempo de evitar esos males para la República Dominicana. Muchas gracias, mi hermano. por Gracias a venir. ustedes. Realmente te vamos a invitar Ya pronto volveremos, nuevamente. volveremos. Y queremos terminar diciéndoles a ustedes esto que dice la Biblia. Tú acabas de decir, no podemos quedarnos paralizados en nuestras casas. Hay una porción en la palabra de Dios que dice, y esto lo tomamos para nosotros en el día de hoy. Dice así: abre tu boca por el mudo, en el juicio de todos los desvalidos. Abre tu boca, juzga con justicia y defiende la causa del pobre y del menesteroso. Y eso quiere decir, tenemos que abrir nuestras bocas por aquellos que no han nacido todavía. Amén. Y que son sacrificados, abrir nuestros labios por aquellos que no saben, estos niños. A mí me da dolor pensar en estos niños y esta juventud que crece, que está siendo empujada o quiere ser empujada para que terminen en la promiscuidad. No queremos eso, queremos el bien, no el mal. Y elegimos el bien y no el mal. Que el Señor lo bendiga. Si necesita oración, ahí están los teléfonos en pantalla. Dios los guarde.